Iglesia Bíblica Koinonia. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla. Nuestro Dios tiene muchos atributos. Uno de ellos es que es santo y es todopoderoso. Y nosotros somos conscientes y hemos experimentado su poder en nuestras vidas y sus grandes maravillas. Cantemos el nombre del Señor. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Que tus juicios se han manifestado. Temed a Dios y dadle gloria, gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorad al que hizo el cielo y la tierra y el mar. Aguas, aleluya, amén, amén, aleluya, amén, 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 aleluya, amén, amén, aleluya, amén. Muy buenos días a todos. Es un placer tenerles presente con nosotros esta mañana mientras seguimos esta serie de enseñanzas que hemos estado hablando de cosas del porvenir. En este caso vamos a concretar algunos aspectos muy concretos sobre la segunda venida del Señor Jesucristo con base en Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos das para explorar tu palabra, para analizarla y para ver aplicaciones para nuestras vidas. Te pedimos que tú nos estés guiando, que tu Espíritu esté guiándonos para poder aplicar tu palabra a nuestras vidas, para que experimentemos transformación, para que crezcamos en nuestra confianza en ti. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Cuando yo era niño, yo tenía curiosidad acerca del fin del mundo. Y en momentos de esta curiosidad producía cierto temor. ¿Qué iba a pasar? Me interesaba saber cuándo iba a terminar el mundo y en qué forma.
No sé qué iba a hacer con esta información, pero era la inquietud que estaba presente. Había escuchado acerca de 3 niños en Portugal que habían tenido un encuentro con la Virgen en Fátima y que estos niños posteriormente habían recibido una nota de la Virgen y que iban a entregar esa nota al Vaticano. Supuestamente esta nota hablaba del fin del mundo, daba información, y que habían fijado una fecha cuando se iba a abrir esa nota para publicar la información de lo que decía. Sin embargo, posteriormente supe que ya la nota se había abierto, pero no se iban a revelar el contenido. Entonces, la inquietud mía, ¿cómo podría yo saber acerca del fin del mundo? Años más tarde, después de la universidad, tuve la oportunidad de conocer a Jesucristo personalmente por medio de la palabra de Dios. Reconocí que yo había estado confiando en mis propias obras, porque no había entendido por qué Jesucristo murió en la cruz, que murió en mi lugar, tomando el juicio que mis pecados merecían. Al experimentar este nuevo nacimiento, tuve un interés de leer y entender la Biblia. Encontré en este proceso que Dios había dado mucha luz en su palabra para entender muchas cosas acerca del fin del mundo. No era algo oculto, algo totalmente desconocido, sino algo revelado por Dios en su palabra, para los que querían leerla. No necesitaba de notas ni apariciones especiales para saber los planes de Dios. Su palabra era suficiente para darme todo lo que necesitaba saber. Hemos estado estudiando cosas de los últimos tiempos, o sea, lo que se conoce como escatología. Hoy vamos a enfocarnos en Apocalipsis 19, como mencioné anteriormente. Pueden ir abriendo sus Biblias allí en ese capítulo. Nos habla del momento más significativo en la historia del mundo, el regreso del Señor Jesucristo y el juicio definitivo sobre el pecado. No es el juicio final, pero es un juicio contra el pecado que como se va a establecer al leer el capítulo. Y vamos a notar 3 celebraciones que ocurren con naturalezas distintas. Primeramente, una celebración en el cielo por el juicio de la gran ramera. Segundo, habrá una celebración de la cena de las bodas del Cordero, con su esposa, la iglesia. Y tercero, el Señor Jesucristo regresa y lleva a cabo juicio de una forma impresionante, mostrando su autoridad y su grandeza ante todos. Estas celebraciones nos dan ánimo y seguridad referente al futuro. La victoria total de Jesucristo es evidente. Primeramente, hay una celebración en el cielo por la victoria sobre la gran ramera, Babilonia. Vamos a leer los versículos 1 al 3 primeramente, 1 al 3. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Dios merece adoración por sus juicios. Eso capta la idea de estos 3 versículos. Inmediatamente después de la destrucción de Babilonia, tenemos esta escena en el cielo. Una gran voz que decía alabanzas continuamente, seguía diciendo. Y la palabra aleluya aparece 4 veces.
son las únicas ocasiones que se utiliza en el Nuevo Testamento. Se había usado en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, este es el capítulo donde aparecen en 4 ocasiones la palabra aleluya. Alabado sea Dios. Una manera de expresar alabanza a Dios. ¿Y qué se está celebrando? Salvación, la liberación del poder del enemigo, salvación eterna, honra y gloria, hablando de la majestad de Dios, poder, lo que efectuó la salvación, lo que dio la victoria sobre Babilonia. En los versículos, aún estos versículos, todavía podemos hablar de los motivos de la adoración. Dice, sus juicios son verdaderos y justos. Dios es justo y lleva a cabo justicia con sus juicios. Son verdaderos y justos. No es caprichoso, no es arbitrario. Es justo. Pero juzgó la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación. En Apocalipsis 17 habla de la derrota de un programa religioso falso, identificado como Babilonia y como la gran ramera. El aspecto eclesiástico, el aspecto religioso, se identifica ahí en Apocalipsis capítulo 17. En Apocalipsis 18 habla de la destrucción de Babilonia en sus aspectos políticos y económicos. El capítulo 18, aspectos políticos y económicos. Y aún en el versículo 20 de Apocalipsis 18 dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Fascinante, celebración por la victoria sobre la gran ramera, sobre Babilonia. También dice que vengó la sangre de sus siervos, los que habían muerto, mártires, durante la tribulación. Pero encontramos también la segunda vez de decir aleluya. Pero el humo sigue perpetuamente, sube perpetuamente. La ciudad ya no existe, sino el juicio perpetuo de los que participaron de sus pecados. Una escena muy notable, muy especial, una celebración, porque se está viendo la derrota de lo que oponía a Dios, al Señor Jesucristo, al pueblo de Dios. En los versículos 4 al 6, dice así, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Dios merece adoración por su autoridad. Dios está sentado en el trono. El único trono que cuenta es su trono. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postran, mostrando humillación y reverencia profunda. Adoración completa al Dios verdadero. Los 24 ancianos se mencionan también en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. Y lo más probable que tienen que ver con que son representativos de la iglesia, el cuerpo de Cristo, que ya están en el cielo en esos capítulos. Y los 4 seres vivientes parecen ser ángeles que tienen funciones especiales de adorar a Dios muy de cerca. No es posible saber con certeza
estas definiciones, pero es muy probable que sea así. Pero encontramos en estos versículos que decía por tercera vez, aleluya. Y salió una voz del trono que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Pero también hubo una voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, cuarta vez, aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso reina. Aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso reina. Qué expresión, qué exclamación tan importante, tan seria, tan clara. Están celebrando realmente la autoridad de Dios, su reino. El enemigo, en el sentido de Babilonia, ya no existe. Pero encontramos que además de estas dos cosas, que Dios merece adoración por su relación con nosotros. Tiene una relación estrecha que ha hecho con nosotros. Dios tomó iniciativa, nos buscó. Versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Dios merece adoración por su relación con nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo. Hay un llamado a júbilo, porque el gran momento ha llegado, las bodas del Cordero. Ustedes se acuerdan en Mateo 26, versículo 28. Voy a leerlo. Mateo capítulo 26, versículo 29. Hablando de la Pascua que Jesús estaba celebrando la noche antes de su crucifixión, cuando instituyó la cena del Señor, dice, yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Este es el momento anhelado por Jesucristo. Este es el momento grande, importante, cuando se reúne la iglesia para esta celebración con el mismo Señor Jesucristo. Y dice, su esposa se ha preparado, vestido de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Su esposa, la novia, llega a ser la esposa en este momento. La iglesia del Señor Jesucristo, los redimidos por la sangre del Señor Jesucristo, específicamente. Lo que habla de vestido de lino fino son las acciones justas de los santos. Está hablando aquí no de justificación por la fe, que es una verdad muy importante, que Dios nos declara sin culpa, con base en lo que hizo Jesucristo por nosotros, que la apropiamos por la fe. Pero aquí está hablando de algo de santificación progresiva, donde vamos creciendo en santidad. Son buenas obras, transformación de vida, por obediencia a la palabra, por tomar decisiones de obedecer a Dios, por tomar decisiones para agradar a Dios con nuestras vidas, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras. Este proceso de santificación progresiva es como se describe aquí. Muchas veces en el mundo antiguo
Hubo tres aspectos principales de los matrimonios. Un aspecto era el contrato hecho por los padres. Y a veces muchos años antes de llegar a la edad de poder casarse. El novio iba a la casa posteriormente, ya cuando era el momento oportuno realmente para el matrimonio definitivo. El novio iba a la casa de la novia, acompañado de sus amigos, para llevarle a su propia casa. El momento grande, todos van allí para tomar la novia, para llevarla a la casa del novio. Y después, el tercer elemento, la cena de las bodas se llevaban a cabo con muchos invitados. Una celebración significativa. Este simbolismo corresponde a la relación con Cristo y su iglesia. El contrato del matrimonio se hace cuando la iglesia es redimida por la obra de Cristo en la cruz. El momento cuando Jesucristo murió en nuestro lugar para tomar el juicio por nuestros pecados. El segundo punto, Cristo busca a su novia, la iglesia, en el arrebatamiento. El tercer punto, la cena de la boda del Cordero, sigue. Es lo que estamos viendo aquí en el capítulo 19. Nos parece que es al final de la tribulación. Ahora mismo, la segunda celebración, habiendo introducido lo que es la cena de la boda del Cordero, encontramos una celebración de la cena de la boda del Cordero. Versículos 9 y 10. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La celebración en sí de la cena de las bodas del Cordero. El ángel dice, bienaventurados son los llamados o invitados a la cena de las bodas del Cordero. La esposa claramente es la iglesia. Los invitados no identifica con claridad completamente. Posiblemente son los santos del Antiguo Testamento, los mártires durante la tribulación. No sabemos con seguridad. No lo identifica. Pero la esposa es la iglesia. Los que han sido redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Desde el tiempo de Jesucristo hasta este momento. Pero notamos que Juan se confunde, el apóstol Juan se confunde. Y comienza a adorar al ángel. Pero el ángel no acepta la adoración de Juan, porque es consiervo de él y de sus hermanos. No se pone por encima, no merece adoración. La adoración solamente es a Dios. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Le llama a adorar a Dios, porque solamente Él es digno de recibir esta adoración. Solamente Dios es digno. Pero comenta adicionalmente aquí, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Su propósito es revelar toda la belleza y la grandeza del Señor Jesucristo. El propósito de la profecía es revelar toda la belleza y la grandeza de Jesucristo. Y este capítulo lo hace en gran manera. En gran manera. Esta celebración anhelada por Jesucristo ya va a volver a celebrar con los redimidos por su sangre. Pero este capítulo muestra
la belleza, la grandeza, el poder, la autoridad del Señor Jesucristo de una manera muy, muy notable. Hemos hablado de dos celebraciones. La celebración en el cielo por la derrota de la gran manera, Babilonia. La celebración de la cena de la boda del Cordero. ¿Cuánto tiempo toma? No sabemos. Una gran celebración. El Cordero, obviamente, el Cordero inmolado. El Cordero que quita los pecados del mundo. El Señor Jesucristo. La tercera celebración es única, es especial. Es una celebración de la victoria de Jesucristo en su segunda venida. Los versículos 11 al 21, que vamos a leerlos completamente en este momento. Dice así: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, otra clase de cena, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Aquella escena no es cualquier cosa. Hay que recordar que estamos hablando de lenguaje apocalíptico, literatura apocalíptica, donde utiliza cierta clase de simbolismo para llamar la atención, para explicar ciertas cosas, para impresionar. Y no siempre es fácil distinguir exactamente si va a ser exactamente literalmente como dice o una ligera variación en algo, pero está comunicando algo muy notable aquí. Se identifica el jinete en su plenitud. El que está montado sobre un caballo blanco. No es ningún misterio. Este capítulo lo identifica claramente con el Señor Jesucristo. El jinete se llama Fiel y Verdadero. Y se monta sobre un caballo blanco.
El caballo blanco se refiere a la costumbre del victorioso de montar un caballo blanco como símbolo de triunfo. En Roma tenían cierta calle, después de batallas, el que ganaba la batalla, el general, dirigía un desfile grande en una calle principal, montado sobre un caballo blanco. Aquí tenemos al Señor Jesucristo, con el nombre identificado como fiel y verdadero. ¿Quién más puede ser fiel y verdadero sino el Señor Jesucristo? Pero dice, y con justicia juzga y pelea. Otra vez, juzga con justicia. Sus juicios son verdaderos, sus juicios son justos, no son arbitrarios, no son caprichosos. Es correcto. Se ha medido bien, se ha evaluado bien. Sus juicios son justos. Pero notamos algo aquí que también vimos en el capítulo 1, si uno lee capítulo 1 de Apocalipsis. Sus ojos eran como llama de fuego. Ojos especiales que hablan de juicio sobre el pecado. Observa todo, no pierde nada. Ojos de fuego. Juicio sobre el pecado. Tiene muchas diademas en su cabeza. Símbolo de victoria en la batalla, símbolo de su soberanía sin límites. Muchas diademas en la cabeza. Pero hay algo sorprendente aquí también. En el versículo 12, la segunda parte. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Un nombre escrito. Pero aparentemente no es del conocimiento de los seres creados. Hay algo desconocido. Algo que no se ha presentado plenamente acerca de Dios el Hijo. Un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Nuestras mentes no pueden comprender la plenitud de Dios el Hijo. Deja algo ahí por descubrir. Porque Él es muy diferente que nosotros. Es el mismo creador. Pero dice también en el versículo 13, su vestido estaba teñida en sangre. Anticipa la sangre que se va a derramar en el juicio por desatarse aquí en este capítulo. Está simbolizando el juicio, está simbolizando realmente lo que va a suceder. Y su nombre es el Verbo de Dios. Juan capítulo 1 se destaca esto. El Verbo es Jesucristo, se identifica allí. Se identifica como el Verbo de Dios. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Más tarde en el capítulo se identifica claramente con el Señor Jesucristo. Aquí no hay ninguna duda. ¿Quién es aquí? El jinete, el que montaba el caballo blanco, el mismo Señor Jesucristo. No hay ninguna duda de quién estamos hablando aquí. Se puede notar una diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y este evento. En el arrebatamiento, Jesucristo se reúne con su iglesia en el aire. Y no hay indicio de juicio sobre la tierra en ese tiempo. Juicio contra el pecado. No hay ningún indicio de esto. Propusimos la probabilidad que el tribunal de Cristo, que fue la enseñanza de los últimos dos domingos,
posiblemente ocurre después del arrebatamiento, durante la tribulación. Pero aquí es algo diferente, no es el arrebatamiento. No tiene que ver con los redimidos por la sangre del Señor Jesucristo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Aquí el propósito tiene que ver con llevar a cabo juicio divino y establecer su reino milenial, el capítulo 20. Llevar a cabo juicio divino, la segunda venida, es para hacer algo con los que están en contra de él. Voy a leer unos versículos del profeta Zacarías, capítulo 14, versículos 1 al 4. Zacarías, profeta posexílico, capítulo 14, versículos 1 al 4. Dice el texto: He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Interesante. Hay detalles que no dice en este capítulo 19. No debemos verlo como algo contrario a lo que se está diciendo aquí. Se está agregando algunos detalles. Las naciones están reunidas para combatir contra Jerusalén, contra Israel, y dice que la ciudad de Jerusalén será tomada. Es evidente que durante la tribulación, y estamos por terminar la tribulación, se está hablando de Israel claramente. Habrá mucha violencia, muchísima violencia en ese momento. Luego Jehová saldrá y peleará con aquellas naciones. ¿Quién es el que sale? El Señor Jesucristo. Los pies de Jesucristo tocarán el monte de los olivos y se partirá en dos, produciendo un gran valle. Será como un gran terremoto. Sus pies tocan el monte de los olivos y se produce un gran terremoto. Saldrá Jehová en la persona del Señor Jesucristo y peleará contra aquellas naciones, como dice aquí en este capítulo 19 de Apocalipsis. Ustedes van a recordar, porque es un pasaje conocido, Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11. Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El monte de los olivos. Salió de ahí, regresará en el mismo lugar. Fascinante. Fascinante los planes de Dios. Fascinante cómo lo describe aún de antemano en Zacarías. Pero también en Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31.
Mateo 24, versículos 29 al 31. Así dice el texto, hablando de la segunda venida de Jesucristo, dando detalles adicionales. No cosas contrarias, sino detalles adicionales. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aparece el Hijo del Hombre, Jesucristo, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Después de la tribulación de aquellos días, cambios cósmicos grandes, llegará Jesucristo. Está hablando del mismo evento que Apocalipsis 19, solamente agregando algunos detalles adicionales. Notamos en los versículos 14 al 16 de capítulo 19 la posición para la derrota de las naciones por Jesucristo. Vamos a leerlos de nuevo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, siguiendo a Jesucristo en su caballo blanco. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Los ejércitos celestiales le seguían en caballos blancos. Puede referirse a los santos, los redimidos y también los ángeles. Ahí están, su ejército de personas. Y dice, de su boca sale una espada aguda para herir a las naciones. Otra vez, lenguaje simbólico. Símbolo de armas para derrotar a las naciones. Está hablando de una espada larga. Pero no es una espada literal que sale de la boca, sino está mostrando la capacidad de derrotar a los enemigos. Tiene armas suficientes para hacerlo. Puede ser solamente con su palabra. Pero dice, las regirá con vara de hierro. Obligados los que se oponen para conformarse a las normas de Dios. Vara de hierro. También dice que Jesucristo pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Se utiliza como símbolo también de mucha sangre derramada, muchas personas muertas. Pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En el lagar, las personas pisaban las uvas. Y está hablando, utilizando esa práctica de ese tiempo como muestra de lo que va a ser el juicio contra las naciones aquí oponiéndose a él. Y en su vestidura, dice, quizás donde estaba la espada normalmente, ese nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, muestra autoridad completa. Tiene la capacidad de juzgar a todo lo demás. Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores.
Se ha identificado aquí como fiel y verdadero, como el verbo de Dios, y ahora mismo menciona ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Máxima autoridad. Y la victoria contundente. Versículo 17 en adelante. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Notable. Las naciones se reúnen para la batalla contra Jesucristo, contra Jerusalén. Y es evidente aquí que no importa la clase social, sean los grandes, los generales, los capitanes, los reyes fuertes, carnes de caballos, los hombres que se montaban sobre los caballos, libres y esclavos, pequeños y grandes, no importa. Todos van a sufrir el juicio. Las aves van a comer sus carnes. Invitación del ángel que aparece delante del sol, dice en el sol, quizás por la vista, pero anuncia, invita a las aves del cielo para tener una fiesta grande. Pero dice en el versículo 19, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Allí están preparados para la batalla, pensando derrotar al Señor Jesucristo de una vez por todas. Pero notamos el versículo 20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La bestia. Hace poco Martín enseñó sobre la bestia, el de Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 10, representa el poder de gobierno mundial que está en contra del pueblo de Dios, Israel. La bestia, poder mundial, gobierno mundial. El falso profeta es la segunda bestia de Apocalipsis 13, versículos 11 al 16, que representa el rol de la religión falsa en contra de la verdad de Dios. Respalda el anticristo y menciona la característica del falso profeta. Engaña con señales a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado la imagen de la bestia. Se está combinando las cosas, pero se nota. La bestia y el falso profeta son apresados y lanzados vivos dentro del lago de fuego. Quizás los primeros en ser echados allí. Versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Los demás fueron muertos por Jesucristo. No expresa cómo se hizo. No importa. Esta escena muestra la grandeza y el poderío de nuestro Salvador. Es una sección extraordinaria de la Escritura
quizás es el clímax de todo. El regreso del Señor Jesucristo y el juicio que lleva a cabo contra los que se oponen a lo que es su reino. No es una escena agradable mirarla, pensarla, a la luz de lo que se presenta aquí. No es agradable, pero es contundente. No hay ninguna duda quién es el victorioso. Cuando Martín dijo en el pasado, hablando de Apocalipsis 12 y 13, que tiene parte de victoria, aquí es la victoria, en forma definitiva. No hay ninguna duda de la victoria aquí. Vamos a resumir algunas de las lecciones principales, algunas, porque hay muchas aquí y no voy a tocar todas. Dios es soberano y llevará a cabo sus propósitos. Dios hace lo que hace porque tiene propósitos claros, sabe para dónde va. Es soberano totalmente sobre todas las cosas. Y Dios merece toda adoración. Únicamente Dios, no hay otro. Pero notamos aquí también que Jesucristo no es ningún ser débil y derrotado. Al contrario, es el guerrero por excelencia. Su victoria es contundente. Guerrero, capaz, victoria contundente. No hay dudas en cuanto a cómo termina todo. La Biblia da suficientes explicaciones de los eventos finales para tener seguridad que solamente los que están con Él se salvan. Solamente los que están con Él se salvan. Consecuencia, resultado, de nosotros, o sea, implícito aquí, debemos empeñarnos en ser fieles seguidores de Jesucristo. Nuestro Salvador es también el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué no queremos seguirle fiel? ¿Por qué no queremos vivir para Él? ¿Por qué no queremos cumplir con su voluntad? Nuestro Dios es bondadoso. Nuestro Dios es amoroso. Pero para los que rehúsan confiar en Él, también hay juicio. Jesucristo lleva a cabo el juicio de Dios contra los que rehúsen someterse. Ya el tiempo de gracia terminó. Ya no hay más oportunidad. Ya se lleva a cabo el juicio contra los que estaban rehusando someterse delante de Él. Reconocerle por quien es. Sin entender su provisión, sin responder a su provisión para la salvación de sus almas. Pensemos en unas aplicaciones. Yo encuentro varias declaraciones de verdad acerca de Dios el Hijo en esta sección, en este capítulo. No voy a poder tocar todos los puntos, pero hay unos que se destacan. Jesucristo es fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Jesucristo es el Verbo de Dios. Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tiene toda autoridad. Jesucristo pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Jesucristo lleva a cabo el juicio determinado. Jesucristo es el centro. Jesucristo es el que hace.
Jesucristo es el victorioso. Pensemos algo en situaciones alrededor de nosotros, manera de pensar de las personas. Hay una tendencia común de solo hablar del amor de Dios y no reconocer su ira y su juicio sobre el pecado. Hay algunos no quieren ni tocar el tema del pecado, como prohibido. La gente de hoy día no quiere escuchar acerca del pecado. Si no escuchan acerca del pecado y de su necesidad de salvación, no van a obtener la salvación. Las personas que piensan que solamente el amor de Dios es lo que cuenta y lo demás no es necesario, significa que no están aceptando la completa revelación de Dios. Solamente aceptan algunas partes. Pero toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. No solamente la parte que nos gusta. Efectivamente, las personas que creen así, que solamente el amor de Dios es lo que cuenta, que es imposible que castigue a personas, efectivamente estas personas están creando un Dios de acuerdo a su propio criterio. No es el Dios de la Biblia, es el Dios de ellos, hecho como ellos quieren, pero no la revelación de Dios de sí mismo para todos. Para ellos, la palabra de Dios en esencia ya no es su autoridad, sino ellos mismos. Es algo grave. Ya no hay autoridad. Ellos mismos son su propia autoridad. ¿Qué hacemos con estas cosas? Estas declaraciones de verdad. ¿Cómo lo ponemos en práctica? Tengo algunos comentarios sencillos. No son difíciles de entender. Es necesario y tenemos el privilegio de adorar a nuestro Salvador y Señor por todas sus cualidades. Podemos mirar las cualidades de Él cuando estaba en la tierra, pero podemos mirar también las cualidades presentadas aquí en el capítulo 19. Merece adoración. No hay necesidad de tener temor del presente ni del futuro, porque nuestro Dios es soberano sobre todo el universo y ha determinado el futuro. Él es digno y debemos confiar en Él. No debemos tener temor del presente. Esta pandemia ha sido cosa complicada. Hay muchos que han perdido la vida en el mundo entero. Hay muchos que han sufrido con la enfermedad. Todos hemos sido confinados, confinamiento en las casas, tratando de reducir el contacto, el contagio. Pero no tenemos que temer. Nuestro Dios sigue siendo Dios soberano. Sigue siendo el Dios justo. Sigue siendo el apoyo a su pueblo. Tampoco tenemos que temer el futuro. Ni el futuro del resto de este año, ni el futuro del próximo año, ni el futuro más adelante, si Dios permite más tiempo. Sabemos cómo terminan las cosas. Las cosas terminan específicamente como Dios ha diseñado, según sus propósitos. Para con su pueblo, Dios es supremamente misericordioso, porque nos hemos acercado en humildad para reconocer nuestro problema del pecado. Y nos ha recibido y nos trata como hijos, porque así somos, hijos adoptados.
por la obra de Jesucristo en la cruz? Otra respuesta. Como seguidores de Jesucristo tenemos seguridad de nuestra herencia en el futuro porque Dios cumple su palabra. Sus promesas son verdaderas. La gracia de Dios es amplia para el pecador arrepentido. No son nuestras obras que nos salvan. Ninguno de nosotros podemos salvarnos por este medio. Tiene gracia abundante, disponible para el pecador arrepentido. Pero por otro lado, hay juicio para el que rehúsa confiar en Jesucristo exclusivamente para su salvación. Es un juicio justo porque Dios es justo. Y va a demostrar a las personas más adelante en el juicio del gran trono blanco por qué merecen ser juzgados. Hay juicio. No podemos escondernos de la realidad del juicio. Pero hablar del juicio contra el pecado, tenemos que identificar nuestra tarea. Orar y compartir el Evangelio de la gracia de Dios con los que no conocen personalmente a Jesucristo. Orar porque tiene que ser en dependencia de Dios. Ese compartir no es en nuestras fuerzas, es en dependencia del poder de Dios. Compartir el Evangelio con los que no conocen personalmente a Jesucristo. Los que no han recibido el beneficio de la gracia de Dios. La batalla espiritual es fuerte para estas personas. No es fácil ver resultados a veces en respuesta al Evangelio que se ha compartido, pero debemos perseverar. Es la tarea que el Señor Jesucristo nos ha dado. Adorar a nuestro Salvador con la plenitud de sus cualidades. No tener temor del presente en el futuro, porque Dios es soberano. Podemos tener seguridad de nuestra herencia del futuro, porque Dios cumple su palabra. Sabemos dónde estaremos. Pero hay juicio para los que no han puesto su confianza completamente en el Señor Jesucristo. Y tenemos la tarea de compartir. Para los que ven este video y todavía no han respondido al Evangelio, pueden hacerlo. Tenemos que reconocer que estamos separados de Dios por el pecado y que todos hemos pecado. Y no podemos eliminar las culpas de nuestros pecados nosotros mismos. No tenemos la capacidad de quitar estas culpas. Las buenas obras no compensan los pecados. Es necesario reconocer que Jesucristo tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana. Y Él murió en la cruz como nuestro sustituto, en lugar nuestro, tomando el juicio que nuestros pecados merecían. Luego resucitó al tercer día, como había predicho. Posteriormente fue ascendido al cielo, donde ocupa el puesto a la derecha del Padre, posición de autoridad. Pero la respuesta que Dios pide de nosotros, si hemos entendido qué hizo Jesucristo y por qué lo hizo, es una respuesta doble, como una moneda de dos lados. Debemos arrepentirnos del rumbo equivocado de nuestras vidas, de no haber tomado en cuenta a Dios completamente y el hecho de haber vivido independiente de Dios. Un arrepentimiento del rumbo equivocado de nuestras vidas. Pero el segundo aspecto es confiar completamente en Jesucristo en cuanto a nuestra salvación. Entender que no puedo confiar en mis propias obras,
Él es el que murió en mi lugar. Y si yo confío en Él, y solamente en Él, Dios nos da perdón de nuestros pecados y vida eterna como promesa. La vida eterna comienza en el momento de confiar en Jesucristo para nuestra salvación. Comienza en este momento porque habla de calidad de vida, tener una relación estrecha con Dios, con Jesucristo. Pero sigue por toda la eternidad. Pueden responder a este evangelio. Está disponible. Dios desea que respondan los que no lo han hecho todavía. Momento especial. No es suficiente solamente leer el capítulo. Hay que saber si hemos respondido o si todavía necesitamos responder. En la primera carta de Juan, Juan dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Sencillamente, o tenemos al Hijo porque hemos puesto nuestra confianza enteramente en Él, o no tenemos al Hijo. Oremos. Padre amado, gracias te damos en este momento por esta gran oportunidad de leer tu palabra, de poder entender lo esencial de lo que se está compartiendo aquí en este capítulo 19 de Apocalipsis. Capítulo de celebraciones, muchas cosas buenas. Capítulo de victoria contundente de Jesucristo. Capítulo de juicio para los que se oponen las cosas de Dios. Los que se oponen al Señor Jesucristo. Padre, sigue obrando en nosotros para que nuestras respuestas son de confianza, de adoración, de obediencia delante de ti. Y Padre, para las personas que todavía no habían tomado ninguna decisión de confiar en el Señor Jesucristo como su Salvador, de haberse arrepentido de sus pecados, te pedimos que tú obres en sus corazones, que tú les muestres que ellos pueden tomar esta decisión en sus propias casas, delante de ti, con la luz que tú les has dado, de poder expresar su necesidad de salvación por ser pecadores, de expresar su confianza en lo que hizo Jesucristo en la cruz por sus pecados, de arrepentirse y de expresar delante de ti su confianza en el Señor Jesucristo enteramente, para la vida eterna, para el perdón de sus pecados. Obra en sus corazones, Padre, en este momento. Te pedimos todo esto en el nombre bendito y poderoso de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Gracias por su presencia con nosotros, por haber tomado el tiempo para examinar más de cerca la palabra de Dios. Esperamos que Dios siga obrando en la vida de cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y que sigan conectándose con la Iglesia Bíblica Colombia. Gracias.